La tarde se presentaba fría. Se nota que estamos en pleno invierno, pues cualquier pequeña ráfaga de aire se transformaba en pequeños cuchillos que se nos clavaban en la cara y manos. Por suerte, ese día, tanto el marqués, de Despoblados y Abandonados, como yo, habíamos comido un buen potaje que nos hizo entrar en calor y que nos dio las energías suficientes para visitar esta fábrica abandonada. Situada en medio de una llanura, encontramos las antiguas instalaciones de una fábrica que tiene una historia un tanto agridulce. En ella se fabricó desde algo muy dulce hasta algo muy, ¿cómo decirlo?, agrio, amargo e incluso repulsivo. Pero empecemos, como siempre, por el principio. Hay mucho por ver, nos quedan pocas horas de luz y el frío no da tregua. Yep, ¿qué tal, exploradoras y exploradores? Tan solo aparcar el coche nos encontramos el primer puente que conectaba la carretera con las instalaciones de esta antigua fábrica que exploramos hoy. Viendo este texto tallado en la piedra podemos hacernos una idea de a qué años nos remontamos. Estamos a inicios de los años 20 del pasado siglo, cuando un grupo de empresarios decidió que este era el mejor emplazamiento para construir su fábrica azucarera. Ahí básicamente porque tenían tanto terreno como querían para sus casas e instalaciones. Además, estaban muy bien comunicados por tren. De hecho, las vías siguen pasando justo por el lado de la finca y siguen siendo activas. En este gran terreno había el espacio suficiente para construir toda la fábrica, almacenes, las viviendas de los técnicos, de los vigilantes, la casa de los dueños y, por supuesto, todo el terreno necesario para cultivar la remolacha. Aquí clarísimamente está viviendo alguien. No hace mucho. Pero fijaros con los techos, ¿eh? Los rosetones estos. Las escaleras son muy bonitas, ¿eh? Sí. Lástima que no queden las barandillas, que yo entiendo que deberían ser de madera, ¿verdad? Sí. Pero es que mira que las formas y estas cosas no pasan.
¿Y por qué azúcar?, os preguntaréis. Hace 100 años, a inicios de los años 20, hubo un gran auge en el sector azucarero. Podemos decir que fue un tipo de negocio que se puso de moda. Se procesaba la remolacha, que por aquel entonces era muy económica de producir y comprar, y de ella se obtenía este oro blanco, el azúcar. Todo el mundo quería estar en el sector del azúcar, ya no solo quien procesaba la remolacha, sino también quien la cultivaba e incluso quien la distribuía. Wow, menudos suelos, tú. ¿Quién pudiera tener unos suelos así? Qué bonitos. Y ya lo sé, diréis, es que eres un pesado, pero es que a mí que estas cosas me encantan. Esta habitación tiene estas losas, estas baldosas hidráulicas. Esta habitación tiene estas otras, que hacen como una especie de flores, de color rojo y de color verde. Si vamos a lo que es el pasillo central, tiene esto, que es el efecto ajedrez. Si vamos a lo que era la cocina, en este caso también, si vamos a la habitación de al lado, tiene otras que hacen esta, diría que es una estrella, que cubre toda la habitación. Si vamos a la habitación de al lado, tiene otra que también hace pues esta flor. Y si vamos a la otra habitación, tiene otra. Estos detalles son increíbles y lo que me parece más increíble es, viendo el estado del lugar, que las baldosas hidráulicas aún estén, porque como sabéis, son muy caras y son de lo primero que se lleva la gente. El azúcar estaba en boca de todos. De hecho, en anteriores reportajes ya hemos visitado alguna azucarera que por desgracia corrió la misma suerte que esta. Imaginaos si llegó a ser un negocio interesante en el que invertir. Si hay algo que sucede normalmente en estos vídeos es que no se ven las dimensiones. Me cuesta mucho enseñaros las dimensiones de los lugares y ahora lo que voy a intentar es poner la cámara por algún lado y ponerme al lado para que veáis que esto es una mole inmensa. Una fábrica como esta podía llegar a producir 450 toneladas diarias de azúcar. Casi nada. Y entonces diréis, si todo el mundo quería azúcar y tener una azucarera, ¿por qué cerró esta? Pues precisamente el hecho de que el sector tuviera una superproducción tan bestia hizo que tan solo las azucareras más competitivas pudieran sobrevivir. El resto se mudaron a otros países o simplemente, como esta, cerraron. Bueno, y ya estamos a lo que vendría a ser la nave principal. Dentro de la nave principal. A ver, tiene pinta de que será bastante diáfana. Pero lo bonito de este lugar es la arquitectura que tiene, las formas que tienen, las ventanas, los ventanales redondos por la parte de encima, los techos tan altos. Todo esto os lo tenéis que imaginar con pasarelas de hierro que cubrían toda la nave en una especie de segunda y tercera planta. Es un lugar muy grande. Ahora si acaso os haré un plano general con yo en medio para que lo veáis. Pero seguimos por aquí porque esto aún no es la nave principal.
Esto es la nave principal. Mirad qué cosa tan grande. ¿Cuánta gente trabajaría aquí? ¿Cuántas familias podrían vivir gracias al trabajo de estas instalaciones? Es un lugar muy grande. Es inmenso. Y esto es solo una nave. Hay más. Hay las cocheras de los trenes, los almacenes. Y fijaros, aquí parece que alguien ha improvisado unas escaleras. Y cuidado con estas columnas de hierro, ¿eh? Son de hierro. Macizo, macizo. La de toneladas de hierro que hay aquí. Pero cuidado, que la cosa no termina aquí. Esta fábrica en concreto solo estuvo activa durante 4 años. El negocio desapareció tan rápido como apareció. Cerró sus puertas habiendo producido tan solo 15.000 toneladas de azúcar, una cifra, según los inversores, muy decepcionante. Bueno, ¿ves? Hemos subido por aquí. Hay un trecho. Y yo supongo que estos serían algún tipo de oficinas o algo para ver el resto de la nave. Bonito. ¿Qué coño haces aquí? ¿Cómo has llegado? Joder, ¿no has visto la ventana de abajo? No. ¿Has entrado por una ventana? Y yo trepando por aquí. Vaya. Bueno, ya veis, siempre escogiendo el camino difícil para hacer esto y por no fijarme antes. Bueno, alguna vez me he tenido que pasar. No me había pasado nunca y hoy ha sido el día. Por alguna razón que desconozco, se han terminado las baterías de la cámara. Las dos estaban cargadas y hay una que ha muerto directamente. No ha durado ni 30 segundos. Así que voy a intentar acabar el reportaje con el móvil. No me gusta mucho la opción, pero que al menos no os quedéis sin ver lo que eran las oficinas de esta empresa, porque es un lugar bonito. Y me dirás, ¿y ya está? Espera, que a estas instalaciones aún se les sacó más jugo. Después de su cierre y durante una década, se usó a modo de almacén de azúcar. El hecho de que se encontrara al lado de las vías de tren favoreció que este fuera un punto de almacenamiento ideal para diferentes azucareras de la zona. Espero y deseo que se vea el máximo de estable y bien posible, porque es que ya me molesta ya que me haya pasado esto. Me tendré que comprar unas baterías nuevas porque... Mirad, qué escaleras tan bonitas y parecen seguras. Y por aquí pues va abajo. Esto tiene toda la pinta de que serían las oficinas y bueno, y sobre todo ahí al fondo la entrada principal. Mirad qué grande. Y bueno, por aquí hay alguna oficina, pero ya veis que no hay nada. Y aparte está como muy oscuro. Pero no fue hasta mitades de los 30, con la llegada de la Guerra Civil Española, que estas instalaciones ganaron otro propósito. Como os comentaba antes, un propósito más amargo que el azúcar.
pues durante todo el conflicto bélico, que duró hasta el 39, esta fábrica producía y distribuía explosivos y munición. Además de que algunos de sus almacenes se convirtieron en albergues de descanso para las tropas. Una vez más, unas instalaciones de estas dimensiones, perdidas en medio de la nada y tan bien comunicadas por tren, eran perfectas para poder abastecer a su bando. Pero su historia no termina aquí. Una vez terminada la Guerra Civil Española, se le buscó otra utilidad, y hasta mitades de los 80 se usó como terreno agrícola y almacén de maíz. Y desde entonces, hasta la actualidad, ha cambiado de propietario varias veces, y está sirviendo de cobijo para todo tipo de pájaros, animalejos y ocupada por temporeros durante las campañas de recolección agrícola, que malviven como pueden entre sus escombros. Desde inicios del año 2000 hay un proyecto que propone reconvertir toda esta zona en casas residenciales. Pero con la llegada de la crisis del 2008, dicho proyecto quedó encallado. Y parece que de momento sigue así. Y mientras tanto sacía un poco la sed a los que nos gusta explorar y conocer la historia de estas ruinas modernas. Ya me sabe mal porque será una calidad muy mala. Pero al menos que podáis ver lo que he estado viendo yo. Antes de despedirnos, una pregunta. Si estuviera en vuestras manos, ¿qué haríais con estas instalaciones? ¿Otra fábrica? ¿Apartamentos? ¿Un hotel? Es un lugar con mucho potencial, ¿no creéis? Bueno, y vamos a entrar a una de las naves, que como veis pues hay varias, y esta es la única que está abierta. Pero bueno, yo me imagino que será bastante diáfana y que no habrá nada dentro. Pero bueno, ya que estamos aquí vamos a echarle un vistazo. Y así ya lo habremos visto todo. Sí, efectivamente. Está vacía. Bueno, pues ya lo tendríamos. Ya hemos podido ver un poquito el lugar. Y ya me sabe mal que haya tenido que acabar grabando con el móvil, porque estoy segurísimo que no va a quedar igual ni de coña de lo que estamos acostumbrados con la cámara. Pero bueno, al menos os habéis podido hacer un poquito la idea de cómo era esta fábrica, ver un poquito sus dimensiones y ver en lo que por desgracia ha quedado, ¿no? Pero bueno, nada más, chicos, como os digo siempre, y chicas, aprovechad muchísimo vuestro tiempo y nos vemos en la próxima. Adiós.